gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que me da de estar aquí. Es un privilegio, ¿verdad?, poder predicar su palabra. Y un día escuché a nuestro pastor, nuestro hermano Baeza, y dijo que ya tenía muchos años predicando, hermanos, y todavía tenía nervios. Y bueno, así nos pasa a los predicadores, ¿verdad? Los nervios no se nos quitan. Amén. Gloria a Dios. Dice: habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estad dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zarpoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, toma control de mi vida, de mis labios, úngelo, Señor. Quita toda palabra torpe que pueda salir de mi boca, Señor. Habla al corazón, Señor, de tus hijos conforme a la necesidad que hay, Señor. Yo no la conozco, pero tú sí la conoces, Señor. En tu nombre te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Siento que mis pies me tiemblan. Quizá los hermanos que me miran no piensan que estoy nervioso, pero sí estoy nervioso. Gloria a Dios. Y al estar mirando, estudiando la palabra del Señor, hermanos, podemos mirar que Daniel es un joven, o fue un joven, hermano, que nos dejó un ejemplo, no solamente a los jóvenes, sino a todos en general. Fue un joven que se destacó, ¿verdad?, de los tres amigos, tres hermanos, ¿verdad?, que estaban ahí. Daniel era un adolescente cuando fue deportado en el 605 hacia Babilonia, donde vivió más de 60 años. Parece que pertenecía a una familia de clase alta de Jerusalén. Daniel sirvió como instructor en la corte de Nabucodonosor. Más tarde se convirtió en asesor de monarcas extranjeros. Su importancia como profeta fue confirmada por el mismo Señor Jesucristo. En San Mateo 24:15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Amén. Entonces, hermanos, miramos, ¿verdad?, que este joven cuando fue deportado a Babilonia, era casualmente un joven. Y yo no sé cuántos jóvenes hay aquí, hermanos, pero hay algunos jóvenes aquí. Amén. Y estaba yo en mi mente, ¿verdad?, pensando, la Biblia no nos enseña, no nos dice, hermanos. Quizá en las noches
no nos dice la Biblia si estaba junto con sus papás, si vivía en el mismo lugar donde estaban sus padres. No, la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? Pero yo creo que él en las noches, hermanos, era un hombre de oración, era un hombre entregado al Señor. Y andaba yo pensando y meditando, hermanos, y hay adicciones buenas y hay adicciones malas. Y una de las cosas que David nos enseña, hermanos, David fue un adicto a cosas buenas. Él era un adicto a la presencia del Señor. Y ser adicto es depender de algo. Es el significado de ser adicto, depende de algo. Y David, hermanos, dependía de la presencia del Señor. Amén. Igual que muchos hombres de Dios como Daniel, hermanos, dependían de la presencia del Señor. Aunque él era un joven, fue deportado, hermanos, a ese país que no conocía las tradiciones, las comidas, pero fue un hombre que se dedicó, que era dedicado al Señor, consagrado al Señor. Y es algo muy importante que a nosotros nos enseña esta escritura, hermanos, que no importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, nuestra consagración hacia Dios debe ser lo más importante. No importa dónde estemos, no importa la situación que estemos pasando, nuestra consagración, hermanos, hacia Dios debe ser nuestra prioridad. Él podía, hermanos, Daniel y sus amigos podían ver, ¿verdad?, adorado los ídolos, ver entregarse, ¿verdad?, adorar las imágenes por la situación que estaban pasando. Pero aún desde el principio miramos que aún cuando les iban a servir la comida, ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida. Quizá la comida había sido ofrecida o era ofrecida a los ídolos, hermanos, ¿verdad? Pero miramos, hermanos, que desde que ellos llegaron ahí, ¿verdad?, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y en el libro de Deuteronomios, hermanos, y aquí viene la palabra del Señor, lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, hermanos, y parece que no entienden, parece que no van a captar, pero la palabra de Dios tiene poder. En el libro de Deuteronomios, hermanos, si ustedes van conmigo, en el capítulo 5, y ahí, hermanos, el Señor, ¿verdad?, le enseña al pueblo de Israel, antes de que entraran a la tierra prometida, hermanos, lo que tenían que hacer. En el capítulo 5, versículos 6 al 9, dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículos 6 al 9: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, delante de mí no harás para ti escultura de ninguna imagen alguna de cosas que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, un joven hebreo, hermanos, para la edad de 12 años se consideraba ya un adulto, no por la edad o por los años o por la estatura,
sino porque ya conocía la ley. Y entonces ellos ya conocían la palabra del Señor. Los 5 libros, ¿verdad?, de la ley los conocían al derecho y al revés. Entonces yo estaba pensando, digo, ¿cómo este joven pudo, ¿verdad?, negarse y decir que no iba a adorar las imágenes, hermanos? Porque para ellos sus padres les habían enseñado que no tenían que inclinarse a ninguna imagen. Y ellos, había ciertas comidas que no podían comer. No podían, ¿verdad?, si era ofrecida a los ídolos, no podían comer esas comidas. Entonces por eso miramos la negación, ¿verdad?, de este joven. Pero muchas veces, hermanos, aunque conozcamos la palabra del Señor, aunque sepamos que no tenemos que hacer eso, lo hacemos. Amén. Entonces tiene que haber en nuestros corazones una determinación. Determinarnos, hermanos, de que a Dios, si usted sabe que hay algo que a Dios no le agrada y usted lo quiere hacer, piénselo 2 veces antes de hacerlo. Amén. Y Dios lo va a honrar, Dios lo va a cuidar. Amén. Dios, hermanos, está mirando todo. Nosotros quizá a veces nos escondemos de nuestro pastor y no va a ver a nuestro pastor aquí, ¿verdad? Pero hay alguien allá, hermano, que nos está mirando. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, consagremos nuestra vida, la dediquemos al Señor. Amén. No importa, hermanos, estamos en otro país. Miren, yo entré a la edad de 21 años a este país, y ahorita ya estoy más para allá que para acá. Pero entré joven, hermanos. Amén. Y yo no vengo de unas raíces cristianas. Yo no traigo, mi familia era católica. Pero cuando Dios cambia el corazón, hermanos, uno tiene que tirar todo lo que es basura. Amén. Recuerdo yo que cuando yo me convertí, hermanos, tenía un puño de cassette. En ese tiempo no había CDs, pero había cassette. Y cuando yo me convertí, hermanos, los tiré todos. Y mi hermano me decía, hey, estás tirando ahí todo el dinero. Pero yo propuse en mi corazón tirar todas esas cosas, música del mundo, hermanos. Amén. Entonces no podemos decir, hermanos, yo lo digo porque yo lo viví, yo lo experimenté. Cuando uno se entrega al Señor, hermanos, de corazón, esas cosas, la música del mundo, es como cuando usted huele un cigarro que le afecta, hermanos, que le hace mal. Así es. Y yo he escuchado gente que dice, no, ves que pues mi hija apenas está recién convertida, o mi hijo está apenas, y apenas, hermanos, yo me entregué y dejé todas esas cosas. Amén. Es que cuando Dios cambia, lo cambia uno, hermanos, y tiene que haber la voluntad de uno también. No es algo automático, no, hermano, usted tiene que accionar. Amén. Aunque yo tenía amigos, hermanos, ahí donde yo trabajaba, y me decían, hey, te voy a dar un ticket para que vayas tenía un amigo que era de Oaxaca, hermanos, y él me decía, te voy a regalar tickets para que vayas a los bailes. Él trabajaba en el radio, él era locutor y trabajaba ahí junto conmigo. Me decía, te voy a dar tickets para que vayas al baile gratis, tú no tienes que pagar. Es más, dijo, me decía, yo te voy a buscar a alguien que vaya contigo. Una muchacha, yo me encargo de eso. Amén. Hermanos, ¿saben qué me decía? Qué joven estás desperdiciando tu vida metido ahí en la iglesia. Y sí venía a la mente, hermanos, wow, sí es cierto. Como que a veces se queda uno pensando, hermanos, y reacciona, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor me mantuvo firme. No fue fácil. No, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, el Señor me sostuvo, me ha sostenido. Amén.
Y aquí vamos, hermanos, con luchas, con pruebas, con problemas, con dificultades, hermanos, pero aquí estamos. Dios sabe que no somos perfectos, pero estamos tratando de ser lo mejor para el Señor, hermanos. Amén. Y yo los animo, hermanos, a que le sirvan a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. En otra ocasión crucé la frontera, muchas veces crucé la frontera, pero en una de ellas crucé la frontera, estaba en Tijuana, hermanos, y fue bien difícil, pero el Señor ahí estaba conmigo, hermanos, y venían muchos pensamientos, hermanos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios me dio la victoria. Amén. Y yo creo, hermanos, cuando usted se determina a servir a Dios, Dios lo va a ayudar. Dios, hermanos, ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? En todo momento. Amén. En todo momento, hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros. Y miramos, hermanos, que Daniel propuso en su corazón servir a Dios. No adorar otros dioses, sino al Señor. Amén. Su firme consagración de Daniel hacia Jehová y hacia su pueblo. Daniel 1:8. Entonces, miramos aquí, hermanos, la firme consagración de este joven. Sabemos que ahorita está bien difícil, hermanos. Está bien difícil. Porque la tentación, hermanos, está a las puertas. Ahí lo carga en su bolsillo. Ahí lo trae. Y no solamente quiero decirle a los jóvenes, sino esto es general, hermanos, porque nosotros también cargamos esas cosas. Y también somos tentados. También podemos, hermanos, ser seducidos si nos descuidamos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Yo voy a decir, hermanos, me da tristeza mirar, me ha tocado venir a la oración y a veces nomás 1 o 2 están aquí. Me da tristeza de que muchos, hermanos, no solamente aquí, están perdiendo su identidad como apostólicos o como apostólicas, mujeres. Y es triste, hermanos, porque empezamos a mirar, alguien que cae, hermano, no cae de un sopetón, no se va luego. Esto empieza poquito a poquito, poquito a poquito. Me ha tocado mirar por el teléfono, hermanos, hermanas pintadas, hermanas predicando sin velo, las uñas pintadas. Yo digo, estamos perdiendo la identidad. Ya no sabemos si son apostólicas o son trinitarias. Y tenemos que volver, hermanos, a nuestras raíces. ¿Quiénes somos nosotros? Amén. ¿Somos trinitarios? ¿Somos apostólicos? Y es triste, hermanos, es triste. Es triste mirar estas cosas. Pero miramos, hermanos, la consagración firme de este joven, hermanos. Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que no importa la situación que podamos pasar. Amén. O la situación que estemos pasando, hermanos, nuestra consagración debe de ser firme hacia el Señor. Amén. Dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase
las letras de la lengua de los caldeos. El notable carácter de Daniel y de sus amigos les aseguró posesiones en el palacio del rey. Fue Daniel quien sobrepasó a todos los sabios de aquel imperio. Amén. El Salmo 1, ¿qué dice, hermanos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, prospera. Amén. Y una de las cosas, hermanos, y ojalá, y siempre, no se me ha salido ese pensamiento de mi mente, hermanos. Recuerdo que un día estábamos en una célula, cuando podíamos estar en las células, y recuerdo yo que nuestra hermana Anabel, hermanos, y esa es mi oración, ella dijo que le iba a enseñar a su hijo la palabra del Señor, que le saliera hasta por los poros. Hermanos, y yo andaba pensando y digo, ese es un amor de madre. Mirar, hermanos, enseñarle a su hijo la palabra del Señor. Es lo más importante, hermanos, enseñarle la palabra del Señor. Aunque su hijo quizá se ponga rebelde y haga lo que diga, y hermanos, va a llegar un punto en que él se va a acordar y va a decir, recuerdo a mi mamá cómo era conmigo. Amén. Y ojalá, hermana, el Señor le conceda ese deseo de su corazón, ¿verdad? De que sea un siervo del Señor, que sea un predicador, hermanos. Amén. Tenemos que pensar en algo grande en nuestros hijos. Amén. Que sean hombres de Dios, que sean predicadores de la palabra del Señor. Amén. Y yo creo, hermanos, que si sus padres vivían, ¿verdad?, de Daniel, ¿verdad?, estaban orgullosos de él. Al saber, al escuchar, ¿verdad?, de que su hijo, ¿verdad?, era un hombre íntegro. Un hombre que no se echaba para atrás, como decimos nosotros. Un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Aún al punto, hermanos, de estar a punto de morir. Y yo no sé si nosotros llegáramos a ese punto, hermanos, de que si nos tienen que cortar la cabeza, lo llegáramos a hacer. Y yo andaba pensando, yo andaba meditando, hay quienes no vienen, hermanos. Yo no sé si le dan gracias a Dios que está esta pandemia para no venir. Yo no sé, pero sí, gracias a Dios, hermanos, que nos han permitido, aunque sea con máscara, estar aquí alabando al Señor. Imagínense, hermanos, imagínense si que dijeran no pueden ir a la iglesia, o que nos anduvieran persiguiendo. Amén. O que nos van a cerrar. ¿Saben qué? Ustedes son cristianos, no van a poder comprar ni vender, o ustedes, ¿verdad?, tienen que negar a su Dios. Tienen que negar que son cristianos. Amén. Y yo andaba pensando, ya meditando, no cabe duda que si Dios nos pasara algo más grande, yo no sé si todos pudiéramos venir o servir a Dios. Esto no es nada, hermanos, aunque estamos tapados, pero es una oportunidad para venir a alabar al Señor. Amén. Es una oportunidad de venir, hermanos, a alabar a nuestro Dios, porque Dios nos está mirando. Y Él está diciendo, wow, mi hijo, a pesar de que está pasando esto, ahí está. A pesar de que no les han permitido reunirse como deben de reunirse, ahí está. Amén. Y Daniel, hermanos, nos enseña
que a pesar de lo que estaba pasando, él no negó a Dios. Él dijo, aunque me echen al horno de fuego, no voy a servir a tus dioses. Y si no me libra mi Dios de ahí del horno de fuego, como quiera no te vamos a servir. No vamos a servir a los... Mire qué determinación había en este hombre, hermanos. Una determinación total de servir a Dios, no importando la situación que estaba pasando. Amén. Yo no sé qué vamos a pasar más, hermanos. Yo no sé qué vamos a pasar más. El otro día fuimos a la tienda, aquí a la Walmart, y había mucha, donde estaba la verdura, todo lo que era la verdura, no había nada, hermanos. Nada había. Digo, wow. Y le dije a mi esposa, mija, nos van a cerrar la comida. No va a haber comida a lo mejor. Entonces estamos viviendo, hermanos, gracias a Dios que tenemos, amén, comida. Gracias a Dios que tenemos trabajo, los que tenemos trabajo. Pero no sabemos qué Dios nos va a pasar más todavía. No sabemos hasta dónde, hermanos, Dios va a permitir, ¿verdad?, que entremos más. Amén. Pero debemos estar listos, hermanos, debemos estar preparados, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos hasta dónde Dios, ¿verdad?, va a permitir esto más. Hermano, estaba escuchando las noticias que están implementando, tratando de sacar una inyección, ¿verdad?, para ponérnosla ahí, para que no nos pegue esa enfermedad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que viene? No sabemos, hermanos. Pero Dios tiene control de todo. Amén. De una cosa sabemos, hermanos, que Dios tiene control de todas las cosas. Él sabe lo que está pasando. Él no está ignorando lo que está pasando. Él no está ignorando, hermanos, lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Amén. Me da tristeza, hermanos, que no podamos ni saludarnos. Amén. Y yo miro como que ha habido una distancia, hermanos. Amén. Ha habido una distancia, ya pasamos y como que nos estamos acostumbrando a esto así, hermanos. Y no está fácil, ¿verdad? Pero tenemos que darle gracias a Dios. Señor, gracias, ¿verdad?, por todo esto lo que está pasando, hermanos. Pero no debemos de dejarnos de amar, hermanos. Debemos de amarnos, hermanos. Dios la bendiga. No podemos saludarnos, pero aunque sea de lejos, hermana, sabe que estoy orando por usted. Hermana, estoy orando por sus hijos. Estoy orando por, hermanos, debe de haber eso en nosotros, hermanos, ese amor, ¿verdad? Por nosotros mismos, por la familia, hermanos. Amén. Yo no sé si ustedes, o a lo mejor yo nomás es lo que siento, hermanos, que nos hemos distanciado, hermanos. Amén. Las hermanas, hermanos, les gusta mucho hablar por teléfono, ¿eh? No, es casi no. Los varones nomás, hermano, Padre Cristo, amén. ¿Sabe qué le llamé? Porque esto, hermano, y amén. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Y las hermanas no, duran horas y ahora yo miro que ya no, bueno, al menos mi esposa no miro que le hablan ni nada. Amén. Como que ha habido una distancia, hermanos. Amén. Pero necesitamos, hermanos, ¿verdad?, volver, hermanos. Somos el pueblo del Señor. Amén. Y necesitamos, hermanos, buscar de la presencia del Señor. No podemos estar juntos, hermanos, pero ahí en nuestros hogares, en nuestras casas, hermanos, buscar la presencia del Señor. Hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad. No solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Hay enfermos, hermanos, no solamente físicos, sino espiritualmente. Y necesitamos, hermanos, ¿verdad?, no rendirnos. El diablo está ahí, hermanos, aplaudiendo las manos. Estoy mirando a ver a qué horas das un paso falso. Estoy mirando a ver a qué horas haces algo mal. Amén. Pero no le demos oportunidad al diablo, hermanos. Hermanos, hemos decidido servir a Dios.
Yo decidí servir a Dios desde que yo me convertí. Hubo momentos difíciles en mi caminar, sí los ha habido, hermanos. Hubo momentos difíciles, sí los ha habido. Sí ha habido momentos difíciles, pero una cosa, hermanos, me he determinado es servir a Dios. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que tengo muchas desimperfecciones. Ustedes me miran, hermanos, van a mirar que tengo muchas desimperfecciones, pero ¿saben qué? He decidido servir a Dios. He decidido servir a Dios, hermanos, y yo sé que luchamos, batallamos con esta carne, hermanos, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir, hermanos, luchando, hermanos, orando. Ahora, hermanos, es cuando más debemos de estar orando en nuestras casas, en nuestros hogares, buscando la presencia del Señor. Miren, yo el otro día vine aquí, hermanos, fue el lunes, y ya tenía mucho yo que no sentía la presencia del Señor. Y el Señor me hizo llorar y estuve llorando, hermanos, aquí. Y es lo que necesitamos, hermanos, buscar la presencia del Señor, enamorarnos del Señor. Señor, yo te amo. Estamos pasando esta situación, esta enfermedad está atacando, pero Señor, yo te amo, yo te pido que nos ayudes, que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Pero necesitamos, hermanos, buscar la presencia del Señor. Unirnos, hermanos, aunque no podemos, pero ahí en su casa, únase, hermano, ahí júntese con sus hijos, sus nietos, con los que se junte, y haga ahí, hermanos, una oración, algo, hermanos, haga. Porque no sabemos qué es lo que más viene. Yo sé que a los pastores, hermanos, les duele el corazón no poder mirar a las ovejas. Hay ovejas que no vienen ya, están allá, quizá enfermas. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, hermanos, pero debemos amarnos los unos a los otros. Amarnos, hermanos, no solamente de aquí, sino de aquí, de adentro. Que de veras salga ese amor. Necesitamos, hermanos, la presencia del Señor todos los días, todos los días. Todos los días necesitamos de la presencia del Señor. Sin Él no podemos caminar, hermanos. Y necesitamos de la presencia del Señor. Amén. Todos los días, hermanos, busquemos de la presencia del Señor. Búsquelo, hermanos, búsquelo, búsquelo. Amén. Búsquelo. No deje que ese fuego se apague. No deje que la presencia del Señor, hermanos, se retire de usted. Búsquelo, hermanos, búsquelo. Hablen lenguas ahí en su casa. No le hace, hermanos. Hablen lenguas, no le hace ahí. Si la presencia de Dios lo toca ahí, hablen lenguas. Pero necesitamos, hermanos, buscar de la presencia del Señor. Amén. Necesitamos llenarnos con su presencia. Es triste, hermanos, cuando alguien se empieza a alejar, hermanos, de la presencia del Señor, empieza a dejar de buscar la presencia del Señor, empieza a haber peligro. Amén. Empieza a haber peligro, hermanos, y el enemigo no pierde la oportunidad. He visto hombres de Dios caer, obispos, hermanos, pastores, líderes, porque se descuidaron. Recuerdo yo que cuando estaba en Washington, hermanos, hubo un año que cayó mucha nieve y nos tumbó el techo de la iglesia. Yo no sé si salió en el periódico, no lo sé,
pero hubo muchos edificios que tumbó en ese año. Y nuestro pastor, ¿verdad? Él rentó otro lugar y cierto día, ¿verdad? Había oración. Y recuerdo yo que me venía yo del trabajo y no llegaba a la casa, llegaba a la oración. Y bueno, hermanos, cuando empezó la oración, empezó y todo bien bonito, se juntaban muchos hermanos, muchos. Pero empezó a pasar el tiempo, hermanos, y empezaron a menguar, a menguar. Y ya al punto llegó, hermanos, de que a veces llegaba yo y a veces nomás estaba yo ahí. Y ya uno que otro llegaba ahí y hermanos, algo empezó a trabajar. Algo empezó, hermano, el enemigo no pierde tiempo. Amén. Y yo sé que muchos conocieron al que fue mi primer pastor. Él era el obispo ahí, hermanos, en ese lugar, en ese distrito, y cayó. Porque hubo un descuido, hermanos. Hubo un descuido. Y el enemigo no pierde la oportunidad. Por eso, hermanos, no debemos de descuidarnos. Aunque no pueda venir aquí, hermanos, pero ahí en su casa, hágalo. No podemos ahorita por situaciones de esto que está pasando, pero ahí en su casa, hágalo. Doble sus rodillas ahí, busque la presencia. Hermanos, Daniel, la Biblia dice que Daniel era un hombre que adoraba a Dios, le gustaba buscar la presencia del Señor. 3 días oraba, hermanos, al día. Este hombre le gustaba orar, le gustaba platicar con el Señor. Amén. Yo sé que la oración no es fácil, hermano. La carne no le gusta orar, pero necesitamos, hermanos, la presencia del Señor. Amén. Necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. El propósito de Daniel es mostrar que el Dios de Israel, Él es el único Dios, y Él tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Amén. Dios, nuestro Dios, hermanos, Él tiene en sus manos el destino de todas las naciones, de todo este mundo. Amén. Hermanos, y nosotros, si nosotros estamos en su mano del Señor, ¿quién nos podrá arrebatar? Amén. Uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios o consagración, algo en lo cual se hace énfasis y que se ilustra con el caso de Daniel desde su decisión de no consumir la comida del rey, a su negativa de inclinarse ante la estatua. Daniel y sus 3 amigos mostraron una total seguridad espiritual que proporcionaron extraordinaria oportunidad para que Dios mostrase su poder. Su valiente ejemplo de consagración constituye un reto para los creyentes de todas las épocas, a fin de que no renunciemos a su compromiso de dar testimonio de Jesucristo, aunque tengamos que enfrentar pruebas terribles. El Señor está ahí para protegernos y salvarnos. Amén. El Señor ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Amén. El Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Así que Dios, hermanos, si usted hace una determinación
y dice, yo voy a servir al Señor. Hay muchas tentaciones en este mundo, hermanos. Muchas. Donde quiera que usted va a mirar tentación. Trae su celular, ahí hay. Pero usted debe determinarse. Amén. Debe de haber una determinación en usted. Recuerdo yo, hermanos, que había un hermano, él es de Idaho, pero no me acuerdo cómo se llamaba, parece que se llamaba Sugar City, en Idaho. Y él era un ministro, hermanos, y él dice, me acordé ahorita, hermanos, de él, y él dice que nos daba consejo a los jóvenes, hermanos, y decía, hermanos, cuando un joven o una joven se quiere casar o quiere andar con ese joven, examínelo primero. Examínelo primero. Si es un buen joven, si le gusta ir a activar en la iglesia, si le gusta diezmar, si es un joven consagrado, examínelo, dijo, porque ya casándose, ya no se puede echar para atrás. Y nuestro hermano Castillo decía, o él dice, tiene ese dicho el hermano Castillo, todo te ofrezco mientras te pesco. Amén. Y es cierto, hermanos. Entonces, no sé por qué dije esto, hermanos, pero debemos, ¿verdad?, de tener mucho cuidado, hermanos. Voy a terminar, ¿verdad?, con esta escritura, Isaías 43, versículo del 1 al 3. Y el Señor, hermanos, ha prometido estar con nosotros. No importa dónde estemos y qué estemos pasando. Está pasando un problema, una dificultad, Él ha prometido estar con nosotros. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Amén. Entonces debemos, hermanos, atesorar la palabra del Señor. Acordarnos, hermanos, en los tiempos difíciles cuando estemos pasando, ¿verdad? Y recordar la palabra del Señor. Yo creo que estos jóvenes, hermanos, se acordaban, ¿verdad?, de la palabra del Señor, de que lo que habían aprendido, lo que habían escuchado cuando ellos estaban en Israel, ¿verdad? Y esa palabra, hermanos, ¿verdad?, la aplicaron a sus vidas. Amén. A lo mejor Daniel recitaba el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Recitaba quizá muchas escrituras o se acordaba de sus padres, hermanos, toda la enseñanza que le enseñaron. Amén. Y quizá él se acordaba de todas esas palabras, ¿verdad?, que sus padres en el tiempo que cuando estaba con ellos, en su adolescencia, en su niñez, le enseñaron, hermanos, la palabra del Señor. Y por eso miramos, ¿verdad?, que había una consagración firme, hermanos. Amén. A punto de morir, a punto de que el rey dijo, ok, si no quieres adorar o si no quieren adorar la imagen que he levantado, van a entrar al horno de fuego. Amén. Había una determinación total, hermanos, y el Señor, ¿verdad?, los respaldó. Amén. Cuando nosotros tomamos una decisión, hermanos, de servir a Dios, Dios nos respalda. Amén. Dios nos respalda porque Él ha prometido estar con nosotros. Si usted confía en Él, hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios los bendiga.
Amén. Sigamos adelante, sigamos orando, hermanos. Hay muchas necesidades. Amén. Hay mucha necesidad. Hermano, no diga que no tiene por qué orar. Oh, pues ya no sé qué orar, no sé qué decir. Hermanos, hay muchas necesidades, muchas. Si no hay, acuérdese de mí, hermanos. Amén. Allá acuérdate, hermano Moisés. Amén. Hay mucha necesidad, hermanos, y ahora yo creo que más que nunca debemos de estar más ocupados, hermanos, en la obra del Señor. Amén. Señor, de rodillas, hermanos, tenemos que, Señor, clamando al Señor. Hay hermanos que han sido infectados, hermanos. Amén. Hay hermanos que la enfermedad los ha alcanzado. Y tenemos que estar orando, clamando al Señor, buscando la presencia del Señor. Señor, sánalos. Amén. Y si te lo quieres llevar, bueno, pues llévatelo, ¿verdad? Pero debemos de estar buscando la presencia del Señor, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Y sigamos adelante en el nombre del Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios, amados hermanos. Aleluya, no nos cansamos de escucharla. Ciertamente la vida cristiana es una vida de negación. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Está hablando de la ira del Dios Todopoderoso que va a ser derramada en los últimos 42 meses del periodo de la gran tribulación. Pero los primeros 3 años y medio, hermanos, va a ser cuando el anticristo va a entrar y sutilmente, como un hombre de paz, va a comenzar a engañar a los reyes de la tierra, a las naciones de la tierra, y va a comenzar, ¿verdad?, a arreglar este problema aquí, este problema allá, este problema allá, pero con el fin de que el mundo entero se rinda delante de él. Va a comenzar a apretar las tuercas poquito a poco, de manera de que si Cristo no ha venido todavía por nosotros, ¿cuántos de nosotros vamos a dar el ancho y vamos a pagar el precio cuando lleguemos a un supermercado y nos digan: pase la mano por aquí, por esta máquina? Y la máquina va a pitar y ahí se va a saber si la persona tiene la marca o no la tiene. Y que así como llegamos a tocar las puertas al supermercado, nos regresemos a nuestros vehículos sin nada que darle de comer a nuestros hijos. ¿Cómo ven la iglesia ustedes ahorita, hermanos? Si Dios mandara esa grande prueba a la iglesia antes de recogerla, ¿cuántos vamos a dar el ancho? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y como dijo el hermano, si hay un tiempo cuando más debemos de vivir de rodillas, es ahorita.